hoy íbamos a estar con la inflación minorista en el 2,7, con la inflación mayorista en el 1,2, con el dólar a nivel más bajo que cuando nosotros llegamos, con los salarios ya en el sector privado registrado al mismo nivel que en noviembre del 2023, con el nivel de actividad al mismo nivel también que en noviembre del 2023, sin déficit fiscal, sin déficit cuasi fiscal, habiendo terminado con las LELIQs, con la emisión monetaria. Ha habido un cambio monstruoso en el último año en Argentina. Dos preguntas, ministro. Bueno, ¿satisfizo la propuesta argentina al resto de los miembros del Mercosur? Bueno, sí, en realidad fue una charla más informal que otra cosa. La primera reunión con los ministros, ahora estábamos en la segunda reunión, donde sí planteamos el caso, como sabés, como dijimos antes. Satisfizo, digamos, la propuesta de flexibilizar, ¿no? Es el objetivo de la Argentina, flexibilizar. Cada uno habla, sí. Por supuesto dijimos que íbamos a apoyar el acuerdo, porque sabemos que es importante para todos los países miembros y sí, planteó el canciller el punto de que necesita ayornarse un poco el Mercosur y tener un poco más de flexibilidad. Yo le preguntaba en la anterior salida si es incompatible acordar con la Unión Europea mientras que también se avanza con una flexibilización. Hoy a las 3 de la tarde hay una reunión con la representante Ursula von der Leyen y con el presidente uruguayo. ¿Es incompatible? No, para nada. O sea, es bueno llegar a un acuerdo con la Unión Europea, pero también es bueno plantear el hecho de que, de vuelta, diferentes países tenemos diferentes economías y diferentes necesidades y a veces los acuerdos de bloque llevan mucho tiempo. De hecho, con la Unión Europea estamos hace 23 años. Claro. Y bueno, de vuelta, entonces nos parece que es importante remarcar el punto que un poco más de flexibilización para lograr acuerdos bilaterales probablemente nos va a servir a todos. Lo conecto un segundo con Luis Navarizo, estamos en vivo. Estamos con él, así ya lo escucha y le hace algunas preguntas. Luis, te escucha el ministro de Economía. Soy Luis Navarizo, gracias por atenderlo. Con Francisco Olivera lo saludamos. ¿Está más cerca, voy a usar una metáfora radical, el Mercosur, ¿está más cerca de doblarse o de romperse? No, ninguna de las dos cosas, Luis. Estamos, digamos, muy bien. Avanza el acuerdo con la Unión Europea. Sabemos que es muy importante, en particular para Brasil. Nosotros simplemente lo que estamos planteando es que nos parece razonable que haya un poco más de flexibilidad para poder también hacer acuerdos bilaterales. Eso es el planteo argentino, que creo que es bueno también para todos. Lo había planteado Uruguay ya en el 2021 y en el 2022. Y como digo, es razonable porque los acuerdos en bloque a veces llevan demasiado tiempo, ¿no? Claro. De hecho, con este acuerdo estamos hace 23 años y bueno, dado el nivel de, digamos, la situación económica de cada país, nosotros con un nivel de pobreza como el que tenemos, sí, no podemos esperar otros 20 años para llegar a algún acuerdo, pero no es incompatible, digamos, una cosa con la otra, ¿no? Entonces, digamos, todos queremos que a los países vecinos nos vaya bien. Nosotros necesitamos que a Brasil le vaya bien y que a Uruguay le vaya bien y que a Paraguay le vaya bien y ellos también necesitan que a nosotros nos vaya bien, así que es un diálogo súper cordial. Antes de dejarlo con Pancho para que lo despida, que es el que sabe de economía, me apostó un economista aquí en el programa una cena a que sale del cepo el gobierno entre Navidad y Año Nuevo. ¿Gano o pierdo la cena, ministro? Nos salimos en el 2025, Luis, pero el timing, como siempre digo, es hacer futurología y claro. No puedo hacerlo, pero estamos bien encaminados, podemos hacerlo, como dije siempre, de forma gradual, como lo hemos venido haciendo durante todo este año. Si llegáramos a un acuerdo con el fondo que implicara nuevos fondos para recapitalizar el Banco Central, bueno, probablemente se podría llegar antes, pero en principio la agenda es la que habíamos planteado, la que había planteado el presidente, que es en la medida que la inflación siga en estos niveles, luego bajar el nivel de Kroll al 1%, lograr un nuevo escalón hacia abajo en la inflación y llegar a un acuerdo con el fondo para que, como digo, cuando saquemos el cepo,
estemos todos tranquilos que será sin ningún sobresalto. Ministro, ¿está previsto una reforma impositiva inminente ahora en el verano, en marzo, de parte del gobierno? No, estamos trabajando desde el día 1 en las diferentes reformas, pero como sabés, para que esas reformas pasen se necesita también un mayor volumen político, ¿no? Entonces, nosotros estamos trabajando desde Economía para tenerla lista para cuando, digamos, la política decida que es el mejor momento para plantearla. Nosotros trabajamos, como sabés, para tenerlo listo lo antes posible, pero bueno, después los tiempos de la política pueden ser otros, así que, pero sí, se está trabajando, como digo, desde el día 1 en eso. Agradecerle. ¿Le preocupa tener un año más sin presupuesto? Preferiría que pasara, Luis, porque creo que es una buena señal institucional. Ahora, si para que pase el presupuesto hay que, digamos, arriesgar o sacrificar el ancla fiscal, que es lo que es, digamos, lo más importante en nuestro modelo, y no vale la pena. Además, pensá que con el crecimiento proyectado ya para el año que viene, que está en torno al 5%, las provincias ya van a estar recibiendo aproximadamente 3.000 millones de dólares más por coparticipación, más lo que cobran ellas, digamos, por sus propios impuestos, ¿no? Ingresos brutos y demás, que también probablemente tengan una levantada. En cambio, nosotros a nivel de nación, pensá que sacamos el impuesto país. Eso equivalía aproximadamente a 1,5 puntos de producto, algo así como 9.000 millones de dólares. Entonces, lo que yo digo es, miren, las provincias ya van a estar mejor financiadas o capitalizadas el año próximo. Nación no, porque este impuesto que nosotros sacamos no era coparticipable. Entonces, el esfuerzo más grande ya lo estamos haciendo nosotros. Entonces, me encantaría poder darle más a las provincias, pero la realidad es que los que no tenemos plata somos nosotros. Entonces, digo, comprometer el equilibrio fiscal nunca va a ser el caso nuestro. Entonces, si me preguntás si sería mejor que pasara el presupuesto, sí. Si me decís de vuelta a riesgo de comprometer el equilibrio fiscal, no. No. Bueno, dato de color de esta charla. Empezó a hablar con el dólar a 1.080 y se despide con 1.060. ¿Le dice algo este valor del blue? Bueno. No, lo miro, el blue la verdad que lo miro poco, pero tampoco, te digo, la verdad estoy pendiente de la cotización del dólar, porque como sabés siempre tuvimos la visión de que iba a converger el dólar de arriba hacia abajo. Yo me acuerdo, lo dije incluso en una entrevista creo que fue con Luis Majul, cuando valía creo que 1.500, sí. Y ese fue como habíamos diseñado el plan desde el día 1 y realmente le teníamos mucha confianza. Ahora bien, más allá de eso, alguno puede decir, bueno, si están tan confiados, ¿por qué no salen del cepo ahora? Y lo que decimos siempre, porque se tienen que cumplir ciertas condiciones que todavía no están, ¿no? O sea, hay que lidiar no solo con los flujos, sino con los stocks. Entonces, y esa parte todavía falta normalizarla, hay que terminar de sanear el balance del Banco Central, pero estamos por el buen camino, ¿no? O sea, inflación a la baja, economía recuperando, salarios recuperando, jubilaciones recuperando. Entonces, me parece que estamos por el buen camino y lo importante es no desviarse. Está claro. Usted trae acá el tema jubilaciones y demás. Si yo no digo esto, parece que no tuviera en cuenta que 6.5 de cada 10 jubilados cobra la mínima, que es muy exigua, ministro. Sí, sin duda eso, Luis, pero bueno, por otro lado, yo también creo que es importante remarcar que en nuestro mandato le han ganado los jubilados a la inflación por 20 puntos, ¿no? Y eso es una recuperación muy grande. Venían de perder el año pasado 30 puntos en términos reales. Por supuesto que me gustaría que fuera mucho más alta, pero la realidad es que tampoco podemos hacer
hacer magia. Y también creo que es importante resaltar que casi digamos, el 90% de los que cobran el haber ese mínimo, también tener en cuenta que son los jubilados que se adhirieron por moratoria, ¿no? Son los que, digamos, no completaron sus aportes, ni mucho menos. En realidad, los que han completado sus aportes ganan bastante más que eso, algo más que el doble. E incluso muchos de ellos también cobran pensión, o sea que ganan casi el triple. Y de hecho, si mirás la pobreza dentro de los jubilados, es solo el 11%. No, o sea, digo solo, es mucho, pero digo 11 con respecto a lo que es la pobreza general del país, ni hablar de los más chicos, es menor. Entonces sí, a mí me encantaría pagarle más a los jubilados y a todos. Pero bueno, tenemos esa restricción presupuestaria que cada vez que la violamos durante los últimos 120 años nos fue como nos fue. Entonces, la realidad es que primero tenemos que enderezar el barco, lograr empezar a crecer y bueno, con crecimiento todas estas cosas se van a ir normalizando. Va a llevar tiempo, pero estamos por el buen camino. Yo le agradezco especialmente esta charla. Cuando podamos charlar mano a mano sentados, por ahí es más fácil con los números, porque empezamos a decir la jubilación, la media es 500 y pico, pero digo, lo dejamos para la próxima. Una más de modelo. Dale, cuando quieras. ¿Cómo se siente cuando dicen, Milei hace lo que Macri no pudo? No la había escuchado, esa frase así puntual. Entonces me la autoatribuyo. ¿Milei hace lo que Macri no pudo? No, bueno, yo creo que Milei dio, como dije ayer en mi discurso, Milei tiene el mérito infinito, enorme, de haber dado la batalla cultural. Él agarró la bandera hace 2 años y algo y empezó a dar solo la batalla cultural y la ganó al punto que de vuelta pensá que él llegó sin plata, sin financiamiento, sin gobernadores, sin siquiera un partido y le ganó a todo el aparato político y hoy tiene el apoyo de la mayoría de la gente. Así que tiene el gran mérito de haber dado esa batalla cultural y de no haber perdido además ni un centímetro de su convicción una vez ya elegido presidente, que es cuando empiezan las presiones políticas, cuando la situación ahí ya se pone, una cosa es decir las cosas en campaña y después cuando llegás a presidente. Él en campaña no mintió nada, explicó siempre el problema, dijo brutalmente la verdad. Para mucha gente hasta fue una sorpresa, porque ganar una elección diciendo todas las cosas que eran ciertas, pero que él expuso de esa manera, probablemente para la política fue una sorpresa. Pero después, una sorpresa más grata fue que una vez como presidente no se dio nunca ante las presiones de la política, siempre puso por encima el recuperar la economía, el volver a la sendera a la senda del crecimiento, bajar la inflación, terminar con la inseguridad. Y son todas cosas que la gente ve que él está cumpliendo. Entonces, la realidad es que primero dio la batalla cultural y eso nos permitió entonces a nosotros poder dar la batalla económica. Pero si él no hubiera dado antes esa batalla cultural, como no se dio, yendo a la pregunta tuya, como no se dio antes en el 2015, bueno, naturalmente en ese momento era más difícil. Y él está dando ahora esa batalla no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Hoy Javier es uno de los, el presidente es uno de los 2, 3 referentes más importantes del mundo. Y no es que Argentina sea precisamente uno de los 2 o 3 países más importantes del mundo, lo que le da mucho más mérito. Y bueno, a mí lo que me deja más cómodo como ministro de Economía es que sé que tengo alguien arriba que, como digo, tiene una convicción inédita y que no especula políticamente y que solo piensa en la gente. Así que yo creo que eso es como un soy valor muy enorme. malvado, tengo que preguntar, ¿está más cómodo con Milei que con Macri, acaba de decir? Bueno, yo no tenía este trabajo con Macri, ¿no? O sea, yo en realidad con Macri era
simplemente el encargado de tener que ir a buscar la plata. Así que no, es claramente mejor este trabajo que tener que salir a buscar plata. Sí. Está claro. Bueno, pero me quedó claro que Milei ganó la batalla cultural que Macri no pudo. Bueno, no se dio en ese momento, no, por eso yo le asigno mucho mérito al presidente, porque en realidad el presidente no es que se dio esto por casualidad, él planteó esta batalla, él estuvo 2 años y medio haciéndolo y cosechó los frutos. Y la verdad que, sí, volviendo a tu pregunta anterior, nada más cómodo que no tener que salir a tomar deuda. A buscar plata. Claro. Pero más importante que eso, en general, Luis, siempre incluso en la academia, siempre se subestima la importancia del ancla fiscal. Y lo que ya el mundo habla como el milagro argentino, mirá, en realidad los milagros en economía, los milagros existen, pero en economía no. La realidad es que si haces las cosas bien, te va bien, y cuando las haces mal, te va mal. A Argentina le fue mal durante 120 años porque hicimos las cosas mal, porque tomamos políticas económicas incorrectas, porque siempre dejamos que la política prevaleciera sobre la economía, y bueno, así nos fue. Entonces tuvimos 113 años de 123 déficit, y vos elegí cómo lo financiamos, pero evidentemente siempre ibas a terminar en alguna crisis. Entonces, la verdad que recomponer esto es muy gratificante, y estamos seguros que los resultados van a acompañar. Juro que es la última, pero me pide Pancho. Le quería preguntar, ¿la caída del impuesto país implicó algún costo para algunos sectores? Por ejemplo, los jubilados del PAMI que tenían una bonificación. ¿Está previsto revisar esa medida, sacar plata de otro lado? La verdad, tenemos que ver eso con... sinceramente te digo que no, estos 2 últimos días no estuve al tanto de esto. Es algo que hablaremos con Mario, pero la baja del impuesto país, digamos, lo importante es que mejora el costo argentino, Pancho, o sea, baja, digamos, el famoso costo argentino, lo cual facilita, digamos, hace más baratas las importaciones. Hoy Argentina es un país que está descapitalizado porque no se invirtió durante décadas. Entonces Argentina, para poder exportar más, necesita importar más. Y necesita que esas importaciones vengan, digamos, a los precios más bajos posibles, para poder también tener, digamos, productos los más baratos posibles. Lo que nosotros buscamos, a lo que nosotros hemos venido y a lo que apuntamos, es a bajar impuestos. Entonces, la fórmula de ganar competitividad devaluando, como piden muchos, es lo que llevó a Argentina a estos niveles de pobreza y de estancamiento económico. Claramente es más fácil para muchos pedir una devaluación y que entonces parezca que el país es más competitivo, pero no es otra cosa que lo que hemos hecho durante décadas, y así no fue. Así que hay sobrada evidencia empírica que ese no es el camino. Nosotros tenemos que bajar impuestos. Empezamos por porque es el que habíamos dicho. Yo cuando aumenté este impuesto dije que iba a ser provisorio, no me creyó nadie, lo bajamos, después dije que lo íbamos a eliminar, lo eliminamos, y reganar la credibilidad es importantísimo porque es la materia prima para hacer política económica. Así que nosotros vamos a hacer, como te digo, vamos a seguir en esto, tratando de bajar impuestos, retenciones, impuestos a los débitos y créditos, todos impuestos que distorsionan enormemente digamos, el costo argentino, y que es el verdadero lastre, ¿no? Así que llevará su tiempo, pero lo vamos a lograr, no tenemos duda. Bueno, auguro que podamos sentarnos a charlar, sobre todo para hablar de temas jubilados, porque respetuosamente discrepo, creo que una enorme mayoría, más que el 11%, está en estado de pobreza de parte de los jubilados, pero cuando usted pueda, ministro, me encantaría recibirlo en el estudio y charlarlo. No sé si Pablo Corso, gracias, quiere preguntar algo más y despedirlo.
Sí, Luis, gracias. Sobre la estabilidad cambiaria y el precio del dólar que comentaban recién con Pancho, incluso que está bajando hoy en Argentina, y recogiendo los testimonios de los uruguayos, estas 24 horas que estamos haciendo de cobertura, gastronómicos, turistas que viajaron el último año versus los que viajaron este año y ven la Argentina cara en dólares. ¿Le preocupa? ¿Qué le responde? ¿Está cara la Argentina en dólares y cómo se soluciona? Sí, no, bueno, primero contestando el comentario de Luis, son las cifras, digamos, oficiales. Puede haber algún error. Es medio tedioso pero hacerlo así. Pero 6.5 gana menos de 400.000 pesos. La canasta básica está por el doble, más del doble, ministro. Sí. No puede haber un 11% pobre nomás. Pero pensá que los recursos de vuelta son finitos y en ese punto... Eso es otro tema. Esa es otra discusión. Yo lo entiendo. Pero digo, no hay recursos. No, pero digo, para nosotros... No, pero es importante, digamos, ponerlo sobre la mesa, porque por supuesto que si hubiera más recursos, o sea, como te dije antes, lo entiendo. Pagarle más a todos. Pero fíjate que, por ejemplo, lo que sí hemos duplicado es la asistencia universal por hijo, que hoy junto con la tarjeta alimentar cubren el 100% de la canasta básica alimentaria. Sí, y pero eso no sí para que jubilados la asignación laboral. Claramente. No, obvio, pero digo, los más chicos son los que claramente están en el estrato de pobreza más alto y son los que de alguna manera, si no los ayudas ahora, los estás condenando a futuro. Entonces, otro tema que comparto, otro tema que, pero digo, los jubilados hoy, me parece que hay bastante más, tomémoslo, sentémonos, bastante más que un 11% pobre. Quiero decir, usted y yo nos vamos a jubilar como autónomos. Vamos a cobrar 370.000 pesos, no tenemos moratoria. No, pero de vuelta, yo te hablo de lo que son los números oficiales y digamos, me tengo que ajustar a eso. O sea, la sensación que uno puede tener de que hay más o menos, bueno, eso no deja de ser una sensación, pero yo me tengo que guiar por lo que son las cuentas nacionales y las cuentas públicas. Pero más allá de eso, coincidimos todos, Luis, que claramente sería espectacular si pudiéramos pagarle mucho más a los jubilados y a los médicos y a los maestros y a todos. Pero bueno, de vuelta, para eso hay que achicar el Estado. Vos pensás que hay casi no, 2/3 de los jubilados, o sea, el 66%, entraron por moratoria. Entonces hay gente que no aportó, el país no crece desde el 2011, hace 14 años, no crece el nivel de empleo, entonces es la misma cantidad de gente que tiene ahora que solventar 3.700.000 jubilados más casi 1,5 millones de empleados públicos más. Entonces, obviamente que las cuentas no dan, pero justamente por todas las medidas que se estuvieron tomando en los últimos años de creer que, se podían hacer todas estas cosas sin tener ninguna consecuencia. Y bueno, acordate lo que se esperaba en diciembre del 2023. Si te hubieran dicho que a un año de ese momento donde se predecía la catástrofe total, hoy íbamos a estar con la inflación minorista en el 2,7, con la inflación mayorista en el 1,2, con el dólar a nivel más bajo que cuando nosotros llegamos, con los salarios ya en el sector privado registrado al mismo nivel que en noviembre del 2023, con el nivel de actividad al mismo nivel también que en noviembre del 2023, sin déficit fiscal, sin déficit cuasi fiscal, habiendo terminado con las LELIQs, con la emisión monetaria. Ha habido un cambio monstruoso en el último año en Argentina y lo más importante es que se ha hecho todo esto sin romper contratos, sin default, sin haber generado una crisis, sin siquiera haber pedido ayuda externa. O sea, lo hicimos solo los argentinos. Entonces, por supuesto que a todos nos gustaría estar mucho mejor, pero desde donde venimos realmente a donde estamos hoy, creo que tenemos que atesorarlo porque fíjate de vuelta, o sea, nada más hay que googlear. Creo que no vas a encontrar a ninguna persona que en
en noviembre o diciembre del 2023 hubiera pensado que hoy íbamos a estar en la situación en la que estamos. Entonces, de vuelta, es un proceso, es largo porque no vas a arreglar, digamos, 11 décadas de desmanejos en uno. O sea que lo importante es ver si enderezaste el barco y si estás yendo por el rumbo correcto. Y creo que por eso la gente sigue apoyando al presidente, porque por primera vez ven que estamos por el camino correcto y saben que va a ser duro, pero fíjate cuando los entrevistan en la calle y demás, ellos mismos dicen, sabemos que va a ser duro, pero que esta vez estamos yendo por el camino correcto. Gracias, ministro, y reitero la invitación a que esté un día por... No escuché, Dale, perdón. cuando quieras. No me contestó la pregunta a mí, por eso me dice, pero no pasa nada. Claro. No, pero contéstele. No, aprovechemos lo que tenemos un ministro Caputo la resumo. locuaz. Si la Argentina era cara... Me parece que tiene ganas de hablar. Está cara en dólares. Yo le preguntaba, se lo resumo. ¿Está cara en dólares Argentina? Porque me dicen los uruguayos que viajaron el último año versus este año. ¿Qué se le responde? El tipo de cambio es un reflejo de cómo le está yendo a la economía. Entonces, mucha gente lo compara con lo que era, el tipo de cambio en diciembre o en noviembre del 2023. Cuando peor anda la economía, obviamente más barato es tu país en dólares. Noviembre o diciembre del 2023 era el tipo de cambio real más alto de nuestra historia porque estábamos en el peor momento de nuestra historia, en el peor momento económico de nuestra historia. Entonces el tipo de cambio reflejaba eso. Hoy vos tenés superávit fiscal, superávit comercial, superávit energético. Obviamente no podés pretender que el tipo de cambio valga algo parecido a lo que valía en el peor momento de Argentina de la historia. Entonces es por ahí choqueante porque todo esto pasó en un año. Entonces, claro, pasaste pero es que la realidad es que eso es lo que intentaba explicar recién. El cambio que se vivió este último año es impresionante y eso lo refleja todo, lo reflejan las variables reales, financieras, económicas y entonces el tipo de cambio es una de ellas. Es natural que eso pase. Ahora, lo importante es no hacerle creer a la gente que la solución de eso es entonces devaluar. No, la solución es ser más productivo, es bajar impuestos. Si no volvés a lo mismo de siempre y entonces devalúo y vuelve a subir la inflación y entramos en el mismo proceso que ya vivimos en Argentina por décadas. Nosotros estamos cambiando el modelo y ese siendo exactamente lo opuesto a lo que hizo Argentina por los últimos 100 años. Para que me quede Entonces, claro el título. Es natural, Para que me quede claro el título, Sí. el gobierno no va a devaluar. Ah, no, por supuesto que no, olvídate nunca, no, eso seguro, lo dijimos desde el primer día y si algo hemos logrado es reganar mucha credibilidad, cosa que para Argentina es muy difícil. Yo creo que hoy la gente confía en este gobierno, no solo porque hemos hecho lo que dijimos, sino porque además los resultados han sido también los que nosotros pronosticábamos. ¿Cuánta gente ha pronosticado, digamos, cualquier evento y nada de eso pasó, Luis, de vuelta? Yo me acuerdo en diciembre o máximo enero, creo que fue en diciembre, en la primera entrevista dije, les va a parecer raro lo que voy a decir, pero vamos a ir a una competencia de monedas y la moneda fuerte va a ser el peso. Dije, y va a converger el tipo de cambio libre al oficial. En ese momento parecía una insensatez, pero lo dije en diciembre, enero del año pasado. Entonces, este era el plan, hicimos lo que habíamos dicho, los resultados fueron los que nosotros pronosticamos, y la parte positiva de eso es que entonces se ha ganado credibilidad, y como te digo, la credibilidad para hacer política económica es clave. Entonces, nosotros vamos a seguir por esta senda y no tengan duda que, como digo siempre, la realidad se va a ir llevando puesto el escepticismo y se va a ir convenciendo cada vez a más y más gente porque es el camino correcto. Gracias, ministro, nuevamente. De nada, Luis. Abrazo a todos. Hasta luego.